Hola, muy buenas tardes con la garganta un poco hecha polvo. Hola, no sé, cada vez que aparezco después me pasa algo con el ordenador. No sé si esto es de brujas o algo por el estilo. Hola Matista, hola Guida, en fin, hola Sandra Nefer, en fin, todos los que estáis por aquí, un besazo muy fuerte y nada, que vamos a estar aquí un ratito. Ya sabes que tiene una consulta que después va a seguir con vosotros. Y mientras, si mi garganta me lo permite, que hoy está un pelín quebrada, pero bueno, es que largo mucho, debe ser, os voy a hablar de una cosa que ayer quedó un poco, lo dejamos ahí un poco. Hola Carlota, ayer quedó un poco así como medio entre comillas, porque ya sabéis que vamos a ir, os voy a ir enseñando, vamos a ir profundizando un poquito pues, en cosas, en temas, sobre todo para que, bueno, para que vayamos un poco conociendo. Y mira por dónde, uno de los que os dije ayer, de los celtas, ya sabéis, ese pueblo que es uno de esos pueblos además que gracias precisamente pues esa parte espiritual, gracias también a esa parte de cuento, a esa parte de leyenda, pues su cultura y un poco su historia ha ido un poco con nosotros o nos ha ido acompañando. Y tenía ganas yo de hablar de los celtas, fijaros, tenía yo ganas de hablar de los celtas porque sí es cierto que hay muchos tipos de forma de ver la espiritualidad, de culturas, pues está la santería, pues, pero ¿y la cultura celta? ¿Y los celtas realmente? Primero deciros que el término wicano, que es un poco, es una, sabéis que es el nuevo término a que se denomina todo lo que se llama la magia últimamente, ¿vale? Proviene precisamente de todo lo que es el mundo celta, sobre todo de los druidas. El término wicano fue hecho, vamos, fue Ed Garner precisamente quien ideó ese método wicano un poco para llamar a lo que se llama la nueva magia o la nueva brujería o como queráis llamarlo. Pero ¿y de dónde viene todo esto? ¿Vale? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene pues toda esta tradición de árboles, velas? ¿De dónde viene todo esto? Pues hay un pueblo que se le llama celta. Se le llama celta y sobre todo porque era un número de lenguas de origen indoeuropeo, porque después veréis unas cosas muy curiosas que a lo mejor desconocíais. Bueno, a lo mejor seguro que desconocéis algún detalle puntual. Bueno, pues este pueblo se les denomina celtas. Y digo pueblo porque son varios pueblos. Realmente los celtas nunca fueron una única nación ni un único pueblo, fueron unos grandes números de tribus unidas por un lenguaje más o menos parecido, por unos mismos dioses más o menos parecidos, porque después ellos incorporaban también aparte de los que tenían pues no sé cuántos según dependiendo del tipo de tribu que eran. Bueno, pues este pueblo se le llamó celtas. Claro, hablar de celtas es hablar de un principio. Hay varias teorías. Lo que pasa es que no tenemos tampoco mucho tiempo y a mí me gustaría daros sobre todo algunas connotaciones un poco especiales. Pero bueno, deciros que hay tres teorías fuertes, hablan de lo que es la más aceptada, que fueron pueblos que vinieron de Indoeuropa, rama indoeuropea, de la rama hindú, indoeuropea, y después hay otras teorías que se radicaron o que venían de Galicia o que venían de Irlanda, que son dos esas, las dos parecidas, pero que son las más recientes. Pero bueno, la parte que venían, que eran unos pueblos indoeuropeos, es la más fuertemente establecida. Pues el primer enclave, la primera ciudad celta, fue un enclave que se llamaba Hallstatt, que está en Austria, en unas colinas, era un sitio precioso, verdaderamente precioso, mágico. Y además la primera, digamos, el primer tesoro que tenían estos celtas era precisamente la sal. Al lado había unas grandes cuevas de sal, que era donde precisamente, además que era un material, que era un mineral que servía pues para muchísimas cosas, pues para conservación sobre todo y era tremendamente apreciado. Bueno, pues de ahí es donde surge es donde surge el primer enclave, lo que se supone la primera ciudad o enclave. No voy a decir ciudad porque ellos no eran de ciudades celtas. Los celtas fueron un pueblo guerrero, eminentemente. Tenían otras cosas, pero sobre todo eran un pueblo tremendamente bélico. El problema que tenían de ellos es que siempre tenían tradición oral, os quiero decir, no utilizaban la tradición escrita para nada. Por eso la mayoría de las anotaciones y la mayoría un poco de las leyendas, historias, la mayoría eran precisamente de sus propios enemigos. Por ejemplo, los romanos y por ejemplo Julio César anotó muchísimo hablando
hablando de los celtas, sobre todo de la campaña que tuvo con los galos, que eran celtas, dicho de otra manera. Entonces, daros cuenta de una cosa, un pueblo que los primeros escritos, que la primera forma de que se le conoce, pues eran en base a escritos de sus enemigos, porque ellos no tenían una tradición escrita, lo suyo era todo absolutamente oral. Y entonces, fijaros, aquí ya entramos en, es cierto, no es cierto lo que os voy a decir, pero bueno, muchas de estas situaciones, la verdad es que también han sido ya un poco contrastadas, ¿vale? En primer lugar, se puede decir, era un pueblo bélico, era un pueblo guerrero, tremendamente guerrero. Ellos hablaban, sobre todo el valor, era para ellos ¿cómo os diría yo?, algo que iba en sus propios genes. Uno de los problemas que tenían era que eran tremendamente desorganizados. Ellos no utilizaban tácticas, no utilizaban ningún tipo ahí de formas de lucha. Era un acto de valor puro y duro, ¿vale? Ya sé que la palabra puro y duro es muy usada, pero bueno, yo os lo digo también. Era un valor puro y duro. Era un pueblo tremendamente bélico, era un pueblo tremendamente combativo, pero sobre todo muy individualista en la lucha. Era un acto de valor, ¿vale? Un acto de honor. Otro de las circunstancias que así un poco con el tiempo, porque sabéis que sí que me gustaría deciros muchas cosas y que el tiempo nos corre, es que le llamaban también cazadores de cabeza. Y es cierto, los celtas cortaban las cabezas. No es una leyenda, en realidad. ¿Pero por qué? Para los celtas el alma, el poder, estaba precisamente en la cabeza, ¿vale? Entonces, cuando cortaban una cabeza, para ellos era una forma de atrapar primero esa energía, esa fuerza, ese alma del enemigo y traspasársela a ellos mismos. No cortaban cabezas, desde luego, a cualquiera. Para ellos era como un acto de decir, esta persona ha sido valiente, esta persona ha luchado tremendamente contra mí y me interesa, quiero poseer su fuerza. Entonces era una forma de poseer esa fuerza. Entonces sí es cierto que eran cortadores o que cortaban la cabeza, pero precisamente en base a eso. Sus templos, vamos un poco a la parte espiritual. Después os quería decir más cosas también sobre su forma de ser, pero bueno, de momento vamos a tocar un poco la parte espiritual. La parte espiritual, ellos no tenían ni catedrales, no tenían ni sitios donde orar, porque para ellos toda la naturaleza, todo lo que rodeaba precisamente a esos enclaves donde ellos estaban, para ellos era en sí su templo. Ellos oraban pues al viento, a la corriente, a los árboles. O sea, por ejemplo, lo habréis oído muchas veces, eso de tocar el suelo el tocar la tierra con los pies o agarrarse a un árbol, pues eso era típicamente celta. Era un pueblo que vivía la magia, otra forma, o espiritualidad, como queráis llamarlo, pues desde la parte más interior, desde la parte más adentro, y además, ya os digo que todo lo que le rodeaba, todo lo que le rodeaba, ¡hala! Salen todas por aquí, hola todas, hola Raquel, todo lo que le rodeaba para ellos tenía esa parte espiritual, que era tremendamente bonito. Bueno, ¿y quiénes eran entonces los druidas? Pues veréis, los druidas eran un poco los que se encargaban precisamente de enseñar, de practicar y de orar y de muchas más cosas. Los druidas, para ser druida, tenía que hacerse, digamos, una evolución, tenían que estar más o menos cerca de 20 años para poder ser llamados druidas. O sea, no penséis que cualquier persona de la noche a la mañana podía ser druida, no. Tenía que tener un estudio, tenía que tener un tiempo precisamente para ser ordenado, para ser transformado en druida. Y digo transformado porque es una transformación muy, muy personal. Aparte, los druidas también tenían clases. Estaba lo que es el druida, que es la más alta clase, estaban los vates y estaban los bardos. Los vates eran los considerados un poco los que más se dedicaban a la videncia y los bardos eran los que se pueden llamar juglares. ¿Por qué? Artistas, juglares eran los que se dedicaban a cantar. Eran muy temidos porque tenían canciones satíricas y podían desmenuzar directamente a cualquier persona sencillamente pues riéndose de ella, que yo digo que para el entorno de los celtas lo del honor era muy importante. Dice Carlota, yo tengo un tarot de los druidas. Está muy bien eso. Sí, yo también tengo otro de druidas y celta. Deciros que ellos, su sistema era un sistema de castas. Estaba la casta del guerrero,
estaba la casta de la aristocracia, estaba la casta de los druidas, que eran, digamos, la parte más importante o más de ellos, incluso más que los guerreros, incluso más que el rey, los druidas eran los más importantes. Terminaba, sí, bueno, Claudia, pero date cuenta de que tampoco vencieron nunca, bueno, nunca, no vencieron nunca los galos a los romanos y que al final su rey tuvo que ser, fue entregado precisamente, fue vencido y fue entregado a César y al final murió. O sea que bueno, que eso está muy bien, porque además lo de Asterix y Obelix la verdad es que tiene su punto. Y os digo una cosa, gracias a eso, la cultura, precisamente esa cultura, el hablar de los celtas, de los galos, pues ha podido seguir subsistiendo, ¿no? Y es cierto que tiene mucho de heroico lo que ocurrió también con ellos. Era un pueblo tremendamente fuerte en todos los sentidos. Es más, antes de Julio César, los celtas tomaron Roma y tomaron prácticamente Grecia. Pasaron y arrasaron directamente todo ese gran imperio antes de Julio César. Por esos cómics, dice Claudia, claro, todo el mundo conoce a los galos por esos cómics, igual que todo el mundo conoce también a los celtas por el Grial, por el rey Arturo, por Merlín, porque todos esos tienen que ver o tenían un entronque celta. Daros cuenta de que yo os digo que es un pueblo que gracias a esa cultura mágica, gracias a esas leyendas, gracias a todas esas cosas, pues ha podido seguir subsistiendo en nuestra memoria y seguir subsistiendo en nosotros. Porque yo os digo que no había ningún tipo de escrito sobre ellos porque ellos no utilizaban en ningún momento la escritura. Fijaros, deciros porque es una cosa curiosa. Una de las cosas que tal vez les diferenciaba dentro de todo el orden, y es cierto que había un punto de, como en todas las culturas, estas antiguas y por desgracia todavía modernas, tenían un punto de machismo, pero en los celtas había una cosa muy importante. Las mujeres sí eran guerreras. Las mujeres eran guerreras y peleaban. Incluso hay escritos de Julio César en donde en conversaciones en cuanto a la lucha con los celtas decía que bueno, que una lucha con los celtas más o menos se podía llevar hasta que aparecía la mujer. Y es cierto, las mujeres celtas eran guerreras, pero guerreras auténticas, tenían habilidades con las armas y eran tremendamente combativas. Tal es así, tal es así. Claro, luchaban al lado de los hombres, Claudia, luchaban al lado de los hombres, pero eran, bueno, tremendas, tremendas. La ferocidad de una mujer celta armada era, además era famosa. O sea, os lo digo porque es algo diferente. O sea, realmente la mayoría de los romanos, los griegos, todo este tipo de pueblo, las mujeres no combatían, podían utilizar otro papel, pero nunca estaban en primera fila en la batalla. En cambio, las mujeres celtas sí, sí eran guerreras. Las chicas son guerreras, yo y también, efectivamente, Sandra, ellas eran pero muy guerreras, pero muy guerreras, no sabéis hasta qué punto. Entonces, era un pueblo aparte, yo os digo, que lo que le perdió, entre comillas, por lo que fueron tirados para atrás, por los que fueron vencidos, eran porque eran muy individuales entre ellos. Os quiero decir, los celtas, a pesar de que tenían muchos rasgos comunes, nunca formaron una gran nación. Las tribus era muy difícil que se juntaran, muy difícil que se juntaran y aparte incluso cuando se juntaban pues estallaban peleas entre ellos y al final acababan peleándose entre ellos y era muy difícil que formaran directamente solo una entidad. Eso es uno de los problemas. Otro es que en la forma de luchar, en la forma de pelear, no utilizaban técnicas. Sabéis que los romanos contra los que más combatieron y los que verdaderamente les vencieron y les prácticamente les echaron de Europa, bueno, pues contra los romanos, pues los romanos utilizaban tácticas guerreras, o sea, tenían tácticas entrenadas de batalla. Los celtas no, los celtas era directamente a pecho descubierto y además ya os digo que no iban como en grupo, ellos buscaban mucho la parte individual, ¿no? Del guerrero, del luchador. Entonces, claro, ante un ejército preparado, valiente, porque era valiente también los romanos, indudablemente, pero sobre todo con unas tácticas de lucha y de pelea, pues la verdad es que fueron sucumbiendo. Dice Claudia, lo que pasa hasta el día de hoy, lucha por el territorio. Bueno, en aquellos tiempos era lucha por el territorio, lucha por el poder y lucha por el dominio, pero fijaros que hay una diferencia. Cuando los celtas entraron en Roma, no la tomaron porque realmente los celtas no les gustaban las ciudades. Los celtas siempre habían vivido y querían seguir viviendo cerca de la naturaleza, cerca de los bosques, no les interesaban las construcciones de una ciudad. ¿Vale? Entonces, cuando cogieron Roma, pues simplemente la saquearon directamente, no la tomaron, no se quedaron dentro de la ciudad porque ellos no iba con ellos
esa situación de vivir en ciudades. Eran pueblos que necesitaban estar en los bosques, que necesitaban estar en sitios abiertos, ¿vale? Y eso es también tremendamente, tremendamente importante. Otra cosa que tal vez os guste en un sentido, por lo menos conocer, es que los druidas no solamente eran, vamos a decir, los sacerdotes, no. Los druidas eran también jueces, se dedicaban también a impartir justicia, eran médicos, o sea, que utilizaban que no solamente era el papel adivinatorio, sino que era mucho más amplio. De hecho, el peso de los druidas era tremendamente fuerte. Os decía, cosa curiosa, los celtas, el sistema como se desarrollaban o cómo estaban estratificados los celtas era por castas, ¿vale? Y creían en la reencarnación. De ahí el entronque indoeuropeo de donde venían. O sea, ellos creían en la reencarnación, su sistema era de castas, estaba lo que era la casta de la aristocracia, de ahí salía el rey, estaba la casta del guerrero, después había otra casta que eran, digamos, el pueblo libre, pero que no eran guerreros ni tenían aristócratas, que era donde se encontraban pues un poco pues los artesanos, se encontraban los herreros, o sea, todo ese tipo que ganaban, tenían esa parte económica donde ganaban posesiones, y después estaban los pobres, que era una casta, la casta de los pobres, que no tenían ningún tipo de posesión. A mí cuando lo estaba leyendo y cuando lo estaba un poco viendo me recordaba mucho a los parias en la India. Bueno, pues los celtas tenían también sus parias. No tenían ningún tipo, eran libres también, pero eran pobres directamente. Y era muy difícil ascender, de saltar de un estrato a otro. ¿Vale? No era nada sencillo escalar de un estrato a otro. La parte verdaderamente importante, ya os digo, fueron los druidas. Es más, en las grandes batallas contra los celtas sabían que ese era el centro donde tenían que luchar. Porque, y hemos estado hablando, habéis comentado un poco lo de los Asterix y Obelix, es cierto que los celtas a los guerreros les pronosticaban que serían inmortales, entonces ellos iban prácticamente a pecho descubierto directamente prácticamente contra ellos. Incluso en los celtas era un símbolo de valor ir absolutamente desnudo a la batalla, prácticamente iban desnudos con el escudo y con la espada o con la lanza o con lo que fuera, era un signo de valor. No es que se volvieran locos, para ellos es una forma de demostración porque ellos vivían la lucha. Dice Sandra Nefer, y aquí hoy en día hay muchos parias y por desgracia cada vez más. Por desgracia cada vez más. Pues estos eran un poco los celtas. A mí me gustaría contaros muchísimo más porque hay leyendas. Os quería contar un poco del porqué de Merlín, del porqué de la leyenda del Grial. O sea, es que todo está muy entroncado. De por qué, por ejemplo, donde realmente se encuentran más son en Irlanda, precisamente, toda la zona de Irlanda y en País de Gales, donde todavía hay unos enclaves celtas más fuertes. Pero sí os voy a contar algo también, antes de que se me acabe el tiempo, que ya estoy mirando aquí por el reojillo. Pues Claudia, no es que castigaban los parias, no les castigaban los celtas, sencillamente vivían de la caridad de lo que les daban, era muy difícil. ¿Qué mayor castigo que no tener posesión? Más los celtas eran un pueblo, pues yo creo un poco como todos, pero ellos mucho más, que creían mucho en la posesión, por eso saqueaban, se dedicaban sobre todo a saquear. Vale, más que a construir, poseían, saqueaban. Más en la Edad de Hierro fueron uno de los grandes, porque había que ver también sus artesanos, grandes artesanos, además que curiosamente hacían como un arte un poco abstracto, y lo que más les divertía un poco de los griegos y de los romanos es que ellos ponían, los griegos y los romanos ponían aspecto de dioses, pero con aspecto humano a los dioses. Y eso yo les hacía muchísima gracia porque prácticamente no los entendía. Pero me gustaría contaros muchísimas más cosas y dejaros por lo menos uno de los detalles un poco curiosos para que entendierais un poco este pueblo. Fijaros que en el matrimonio, por ejemplo, ellos se casaban, pero cada año tenían que renovar los votos. O sea, un matrimonio duraba un año. Entonces, en una feria, en una fiesta que se llama la de Lamas, por ejemplo, tenían que los novios que se casaron, porque las nupcias eran en esa fecha, tenía que mirar exactamente dónde cae exactamente, pero bueno, cerca del otoño, se casaban en esa festividad en Lamas, y el año siguiente duraba esas nupcias, ahí tenían otra vez un poco que decir si querían seguir estando juntos o no. Pero solamente era vigente ese matrimonio
esa nupcia un año, después tenían que renovarlo y así ir continuamente renovándolo. Si en ese año no querían, pues se separaban y ahí no había absolutamente aquí paz y después gloria, pero que no entendían el significado para siempre. Otra cosa curiosa que os voy a decir, que ellos veían el mundo en tres. Y digo tres por un sentido. Si os habéis fijado todos, hay un, hay un elemento que usan mucho los celtas, que es la trisqueta. El contrato perfecto, dice Sandra Nefer. Sí, pues es bastante. La trisqueta es como unas especies de óvalos que van así, como que hacen como una especie de triángulo. Los que veáis embrujada, veréis porque era el símbolo que unía a las tres hermanas, que era el tres para vencer al todo. Entonces, los celtas no veían como nosotros, que vemos blanco y negro, lo vemos en dual, yin yang. No, ellos lo veían en tres. Su mundo era como tres, era una versión de tres. Dos polos y una en medio, ¿vale? Era un poco especial. Dice Matista, yo tengo algunos pendientes y colgantes. Bueno, pues todos esos venían de lo que es el sentido de los celtas, que además, y eso también es muy curioso, creían en la reencarnación. ¿Vale? Ellos creían que se iban a reencarnar también. Y la triceta que veis, por ejemplo, de embrujadas era el símbolo de tres, pues era de su visión del mundo, ¿vale? Que es otra de las cosas muy curiosas. Otra cosa antes de irme, que me gustaría dejaros un poquito acerca de ellos, pues hombre, es indudablemente su visión del mundo. Eh, ellos, por ejemplo, admitían a los dioses romanos o a los dioses griegos. No había ningún tipo de problema porque ellos tenían 300.000 dioses. Realmente, daros cuenta de que independientemente de los dioses comunes que por rama tenían, pues por ejemplo, Dagda, Lug, Cernunos, por ejemplo, Belenos, por ejemplo, aparte tenían otros no sé cuántos dependiendo de la tribu que fuera. O sea, que no tenían ningún problema. Cuando los celtas empezaron un poco a cambiar. Cuenta la leyenda, y os voy a, porque ya se me está acabando el tiempo, tantas cosas y tan poco tiempo, Dios mío. Hubo un esclavo, ¿vale? Trajeron un esclavo romano a Irlanda, a lo que es la zona de Irlanda, que se llamó bueno, que se llamaba Patricio, y fue el que verdaderamente evangelizó de una manera directa a lo que fue a los celtas, ¿no? Todo el enclave celta, sobre todo la parte de Irlanda, que hasta entonces era la más pura. Por eso el patrón, el patrón celta, el patrón irlandés es Patricio, precisamente, y tiene que ver, porque fíjate, él entendió la forma cristiana y la forma celta. Hizo una especie de sincretismo en muchas cosas. Por ejemplo, él empezó a evangelizar también entre el pueblo, pero también a bendecir pues los riachuelos, el agua. Hay cantidad de pozos en Irlanda benditos, y precisamente era una de las ideas donde residía toda la energía, toda la fuerza y toda la espiritualidad para los celtas, era en los lagos. Ahí nos podemos acordar un poco de lo que es la leyenda del rey Arturo, de la dama del lago. Todo el mundo se acordará un poquito de esa imagen, esa mano saliendo del agua agarrando la espada. Bueno, pues es que para los celtas los lagos tenían era un poco donde se encontraba toda su parte espiritual, tenían un poder enorme y eran muy venerados por ellos. En fin, de verdad que me he quedado con muchísimas más cosas que contaros. Os quería contar de Boutica, precisamente, que fue una de las reinas celtas que se enfrentó a los romanos y prácticamente los venció. Y los venció. Y yo digo vencerlos en todo el sentido literal de la palabra. Boutica fue una de las reinas guerreras también, como estábamos hablando un poquito. Os quería contar de por qué desaparecieron, de esos maravillosos, porque a partir del siglo XV, cuando empezaron a cristianizarse, los primeros monjes que venían precisamente, que tenían una rama celta, empezaron a hacer pues esos maravillosos escritos, esos maravillosos pergaminos, un poco guardando la idea, un poco contando la idea de las vivencias celtas. Por eso hay esa etapa precristiana, ahí sí se puede encontrar verdaderas maravillas que entroncaban un poquito el mundo celta, pero que tiene muchísimas cosas más. Lo que os voy a tratar, no solamente aquí, sino en otros programas, es de ir descubriendo poco a poco toda esa cultura espiritual
que sustenta un poco la que tenemos ahora y de la que no debemos olvidarnos. Y vamos a volver a andar con los arcanos, eso os lo puedo asegurar. Yo os lo dije, que la pena es que aquí no se pudiera meter música porque entonces ya sería alucinante. Entonces, pues sí, Sambita, yo Escocia, la parte escocesa, pero sobre todo en Gales y en la isla de Man fueron los verdaderos enclaves celtas puros y duros, en todos los sentidos, sobre todo la isla de Man y sobre todo Gales, curioso, pero sobre todo Gales. Y en Escocia, precisamente a Matista, a Merlín, se le conocía como un rey escocés y era un rey precisamente escocés que a se le atribuía poderes mágicos. Algún día también nos meteremos en Merlín, el Grial, la búsqueda de ese Grial, que es esa búsqueda tan espiritual, y vamos a hablar un poquito de todo. Pero, pero bueno, yo lo que espero es interesaros en el sentido de que, mirar, la espiritualidad es muy amplia, hay muchísimas cosas. Yo ya os lo dije ayer, yo voy a tratar un poco de abriros otra puerta en otro sentido. Ya os dije que vamos a hacer programas muy complicaditos, que espero que se puedan llegar a hacer, ya veremos cómo, pero espero que se puedan hacer de lo que es el espiritismo, espiritismo como movimiento, no espiritismo, sino como lo que es el movimiento espírita. ¿Vale? Vamos a hablaros también de sectas, de movimientos, de sectas de la mano izquierda, todo lo que se llama ese tipo de sectas negras que están por ahí purulando y que han estado por ahí purulando. Vamos a hablar de muchas cosas, pero también en medio quiero hablar de esos pueblos que hicieron posible, bueno, que ahora mismo, por ejemplo, pues haya gente que todavía se acerque a un árbol y lo abrace. Eso era típicamente celta. Ya lo decía muchas veces, que cuando crecía o cuando nacía un hijo, lo primero, lo primero que se le ubicaba a ese hijo era con un árbol y se le enseñaba a que lo plantara, se le enseñaba a que lo regara, a que lo cuidara, porque era un poco su propio ser. Y si ese árbol le pasaba algo, era como que también decía que a la persona que estaba direccionada a ese árbol también le podía pasar, entonces le convenía mucho cuidarlo. Pues era un poco sobre por qué la naturaleza es así. Ya estoy, dice Sandra. Pues nada, daros un besazo, que os quiero un montón, que supongo que os veré el viernes o el jueves, nunca se sabe por aquí. Y bueno, que aquí os quedáis con mi compañera, que ha sido un placer. Un besazo muy fuerte y hasta la semana que viene, digo yo. Venga, chao. Gracias.